Senadora, la escuchamos. Bueno, ¿ya? No. ¿Ahí? ¿Ya están? Ya están. Muy buenas tardes. Saludo con gusto a los medios de comunicación que nos acompañan, a quien sigue esta transmisión a través de las redes del Senado de la República, del canal del Congreso. Quiero saludar, por supuesto, la presencia de mi compañera Alejandra León Gastelum. Ella no solamente es parte de este trabajo que hacemos en Agenda 2030, sino que también es parte fundamental del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Le doy la bienvenida a Alfredo González, responsable de la oficina de la Agenda 2030, así como agradecer su acompañamiento en esta tarde. Hemos convocado a esta rueda de prensa en un contexto muy especial para quienes integramos esta comisión, ya que estamos a unos días de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cumpla su 6º aniversario de adopción, que se conmemora el día 25 de septiembre de este año. Un compromiso internacional adoptado por México en las Naciones Unidas en 2015 que busca orientar los esfuerzos hacia la sostenibilidad a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para transformar nuestro mundo en favor de las personas, la prosperidad y el planeta. Es por ello que la motivación que esta convocatoria nos da para presentar este punto de acuerdo, en el que exhortamos a los 32 congresos de las entidades federativas a crear, por supuesto, conservar, quienes ya lo tienen, un mecanismo interno de seguimiento a el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, con el fin de lograr su cumplimiento en la fecha acordada y una recuperación, considerando que el Poder Legislativo tiene un papel fundamental en la implementación de esta hoja de ruta mediante el diseño de una legislación sostenible y la generación de condiciones que coadyuven al cumplimiento de los ODS. Particularmente los congresos estatales, debido a la cercanía en el ámbito local y a las necesidades de las comunidades, tienen una gran oportunidad de atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía a través de la localización de los ODS. Algo muy necesario, sobre todo ante el contexto actual en el que la pandemia del COVID-19 ha generado una crisis socioeconómica que ha llevado a un retroceso en varios objetivos. En este sentido, es fundamental que los congresos locales cuenten con un mecanismo interno de seguimiento legislativo a la agenda, ya sea a través de una comisión ordinaria, una comisión especial o un grupo de trabajo, para mantener latente y firme el compromiso de los legisladores con la implementación de esta hoja de ruta. Es importante destacar que al concluir la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, solo 8 estados de los 32 que tenemos en la República tienen o cuentan con un mecanismo de seguimiento. Quiero hacer mención porque el esfuerzo y el trabajo debe reconocerse. Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, un número bajo, pero que representa tan solo el 25% de los congresos locales en México que cuentan con estas comisiones. Aunado al anterior, es importante tener presente que varios congresos de las entidades federativas inician una nueva legislatura este año, lo que abre esta ventana de oportunidad para instalar estos mecanismos pendientes y legislar con un enfoque sostenible desde el inicio de sus labores. En el caso de los 8 congresos que ya cuentan con un mecanismo de seguimiento, resulta imprescindible que la mayor relevancia que se conserven o ratifiquen ante el comienzo de sus legislaturas. Y bueno, decirles y concluyo señalando que estas comisiones estarán dando pasos firmes como parte de la década de la acción para acelerar el rumbo del 2030, para lograr la recuperación sostenible y, por supuesto, para decirles que estamos pendientes del trabajo que de manera coordinada hacemos con todos los legislativos en los estados. Muchísimas gracias y le voy a dar el uso de la palabra a Alfredo González. Él, como les comenté al iniciar, y le doy la bienvenida al senador Álvarez y Casa. Por aquí estaba también el senador Paz Alonso, que seguramente se incorporará en un minuto. Le voy a dar el uso de la palabra porque es importante que sepan que seguimos trabajando con Presidencia de la República de manera coordinada desde el Poder Legislativo. Muchas gracias. Buen día, muchísimas gracias por estar aquí, senadora. Muchísimas gracias por la invitación, senadora. Como ustedes saben, la Agenda 2030 es un compromiso internacional, es un compromiso de todos los países. En el Ejecutivo tenemos un Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que
integra a todas las entidades de la Administración Pública Federal, al legislativo, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil. La Agenda 2030 es una responsabilidad de todos y de todas en este país y en todos los países del mundo. Solo quiero agradecer y reconocer el esfuerzo que todo el trabajo que se ha hecho desde el Senado de la República con el liderazgo de la senadora de la Sierra. Es muy importante que nos concentremos en el ámbito estatal y municipal. Es ahí donde la Agenda 2030 se realiza, es ahí donde se concreta y es ahí donde estamos trabajando de manera coordinada. Por un lado, instando a los congresos estatales y por otro lado, trabajando también con los ejecutivos de los estados. Tenemos nuevos gobiernos estatales, tenemos nuevas administraciones municipales. Lo que tenemos que hacer es cerrar la pinza trabajando los poderes en los distintos niveles de gobierno y administrativos para poder avanzar más rápido en estos años que nos quedan de aquí al 2030, en una agenda que es muy retadora, pero es absolutamente indispensable para mejorar la vida de todas y todos en México y en todos nuestros países. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuando usted guste, coordinador, estamos listos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana queremos manifestar nuestra más profunda inconformidad por lo que viene sucediendo en nuestro país, que lamentablemente no sucede nada más con la comunidad científica. Venimos en esta ocasión las y los senadores del Partido Acción Nacional a respaldar a la comunidad científica, a solicitar que cese ya la persecución en este país por razones distintas a lo que sea el estricto apego a la ley y la verdadera consecución de la justicia. Hoy estamos viendo un episodio que lo habíamos visto con otros grupos y con otras personas, ahora contra la comunidad científica. Morena y los instrumentos de este gobierno se han usado específicamente para perseguir a quienes consideran o sus opositores o en este caso con aquellos que han tenido alguna desaveniencia. Estamos absolutamente en contra de ello y por eso es que las y los senadores de Acción Nacional respaldamos ampliamente a toda la comunidad científica que no se barra parejo y que no se utilice desde Morena a las instituciones del país para perseguir a quienes no piensan como ellos o simplemente no están coincidiendo en alguna causa. Quisiera darle el uso de la voz a la senadora Nadia Navarro para que nos pueda abundar sobre este tema. Muchas gracias, coordinador. Buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan y, por supuesto, también a mis compañeras y compañeros senadores. Existe en nuestro grupo parlamentario un profundo sentimiento de indignación, pero sobre todo una gran preocupación, y es por eso que este tema nos acompaña el día de hoy. Como ya lo ha manifestado nuestro coordinador, el senador Rementería, mandamos un mensaje de solidaridad, pero también de exigir justicia y un alto a la persecución de quienes integran la comunidad científica y de investigación. De verdad que es lamentable que en México suceda este tipo de acciones,
que se utilice a las instituciones del Estado encargadas de procurar justicia para dañar a una comunidad que ha hecho grandes aportaciones para el crecimiento de nuestro país. Qué lamentable que existan delincuentes que duermen tranquilos y que hoy haya científicos atemorizados en sus casas pensando que están cometiendo o que cometieron un delito por un tema administrativo que además la Suprema Corte de Justicia, que es este alto tribunal de nuestro país en la impartición de justicia, ha decidido que es legal. Por eso, la acusación penal por la cual la Fiscalía General de la República solicitó a un juez girar órdenes de aprehensión en contra de 31 personas de la comunidad académica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pensamos, consideramos y reiteramos y denunciamos que es un exceso. Lamentamos profundamente, y como sabemos no es una novedad, en Morena ha existido un desprecio absoluto para la ciencia, para la tecnología. Iniciamos con la desaparición de los fideicomisos. Hoy no existen reglas por las cuales los fideicomisos puedan allegarse de recursos en temas de investigación, y ahí fue el primer golpe a esta comunidad. Y hoy de manera artera, de una manera traicionera, de una manera ilegal, existe la persecución de científicos. Esta comunidad que, como repetimos, no solo respaldamos, sino que vamos a dar acompañamiento. Desde aquí, una exigencia enérgica al alto en la persecución de investigaciones y de esta comunidad. Es cuanto. Gracias. Si gustan, senadoras, senadores, pasaríamos al apartado de las preguntas. La primera pregunta es del compañero Gerardo Cedillo, quien desde su lugar les va a hacer la pregunta. Sobre todo por la actuación de la Fiscalía, efectivamente, del fiscal Gertz, pero también de la titular de CONACYT, de la señora Álvarez Huilla, que, bueno, digamos, ha venido teniendo un desempeño bastante mediocre, y también, bueno, sobre todo, muchos de los científicos en el país afirman que es una piedra en el camino para el desarrollo científico, que se ha dedicado más bien a estar persiguiendo a quienes eran opositores, digamos, en la comunidad científica y a, pues, digamos, desmantelar realmente pues, todas las becas, todo lo que había, pues prácticamente se ha modificado. Entonces, ¿qué hacemos con esta señora, doctora, que bueno, finalmente se está convirtiendo en una piedra en el zapato para la ciencia y la investigación? Justo de eso hablábamos, Gerardo, de que a partir de inconformidades que se manifiestan tal vez por la actuación de quienes están al frente de las instituciones, se abre una persecución y se va en este caso contra la comunidad científica. ¿Y por qué? Pues no hay razones, no se explican. Ya dijo la senadora Navarro que la propia Suprema Corte consideró que estos actos de administración eran un asunto legal. A pesar de ello, siguieron obstinadamente, ya van para la tercera ocasión en la que están reiterando pues las órdenes de aprehensión, tratar de perseguir, porque es lo que hacen, y bueno, pareciera el modus operandi de Morena, de este gobierno, a través de las instituciones que hoy les toca encabezar como gobierno de la República. Lamentamos mucho que esto sea así. Queda claro que la intención es simplemente reprimir, es simplemente obstaculizar el desarrollo, en este caso, de la comunidad científica. Pero no ha sido solamente en la comunidad científica, ha sido en asuntos que se han venido dando anteriormente y que por supuesto no se entienden sin el respaldo del gobierno, en este caso, pues claro, del gobierno representado también por el partido que gobierna por Morena. Así que lo que estamos buscando es que esto cese y que se lleven a cabo los procesos con absoluta legalidad. ¿Quieres comentar algo? A ver, la ciencia no es un delito. Los narcos sí son delincuentes.
Ovidio Guzmán y Lozoya deben estar felices en su casa viendo un fiscal que está entretenido a perseguir pues aquellos que exhibieron que sus trabajos como científico no eran apegados a la verdad. Y sí pareciera una persecución más allá de lo legal, pues personal, ¿no? Una venganza. Parece que es una venganza contra la comunidad científica que lo exhibió a él. Por supuesto que aquí vamos a defender a los científicos que hacen ciencia. Puede haber alguien que actúe de manera ilegal en su vida, pero este no es el caso. Todo parece indicar que el fondo del asunto es haber creado una asociación civil. Y por eso el juez dice que pues, era el medio legal que existía. O sea, realmente no hay muchas instituciones académicas que son AC. Usar eso como pretexto, pues el juez tiene razón. Entonces yo le diría que calme sus nervios, Gertz, que se dedique a perseguir a Ovidio y deje en paz a la ciencia y a la titular de CONACYT, que ya basta también de sus odios personales, de su ineptitud, de su mediocridad, y lo quiere enfocar, pues de alguna manera persiguiendo a los que realmente han hecho cosas por este país. Eso es lo que yo tendría que decir. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. En el caso del fiscal general de la República, el Senado lo ratifica y sé que hay unas causales de destitución que no aplican en este caso en particular, pero sí me gustaría saber si el Senado tiene alguna posibilidad de dialogar con él para hacerlo como autoridad que lo ratificó, que lo eligió, si hay una forma de dialogar con él, porque esto de los científicos no es solamente el único caso donde está metido en una polémica, sino también lo que ocurre con su cuñada, haberla metido a la cárcel. Y luego también de refilón lo que pasa con la Universidad de las Américas en Puebla, donde también parece tener la mano metida. Entonces, cuando se diseñó la Fiscalía General de la República, no creo que hubiera sido para que un fiscal tuviera una impunidad de usar la ley conforme a él le parece y no conforme a lo que dice el Estado de Derecho. Y quisiera saber si hay esta forma de que el Senado dialogue con él para que les explique, para que les diga cuáles son sus razones. Gracias. Me parece muy oportuno el planteamiento que hace Leti Robles. Efectivamente, el Senado es quien ratifica, otorga el nombramiento, pues, o lo autoriza al fiscal, como fue en el caso del actual fiscal. Y me parece que desde el Senado es algo que se debiera de hacer, solicitar la comparecencia para que explique cuál es el motivo de los procedimientos que está llevando a cabo de manera recurrente en este caso y en otros muchos que ha tenido, para que en una comparecencia aquí, en la Cámara de Senadores, se pueda llevar a cabo. Es algo que, si la mayoría representada en este Senado lo aprueba, que me parece que no habría una razón para oponerse, se podría llevar a cabo en un tiempo muy corto y pudiera darnos claridad respecto a lo que está sucediendo en este caso y en muchos otros. Lamentamos que hoy la justicia se ocupe como un brazo represor para lanzarlo en contra de aquellos que no coinciden con el régimen, que no coinciden con el partido en el gobierno. Lo lamentamos mucho. Debiera de ser de otra manera. Se ofreció desde la campaña de otra forma y no están cumpliendo con lo que ofrecieron. Ojalá eso los ciudadanos también lo noten, porque es algo que hay que decir, algo que hay que señalar y algo que por supuesto hay que exigir que cambie. No puede un país como el nuestro estar sujeto a las vendetas a través de la Fiscalía para poder reprimir a aquellos que no coinciden con el gobierno y con el partido representado en el gobierno. Finalmente, Gerardo Segura les envía 2 preguntas. Su pregunta es en relación a esta persecución a científicos e investigadores.
Él pregunta, ¿debería renunciar el fiscal por hacer uso indebido de la Procuración de Justicia? ¿Debería renunciar la directora de CONACYT por la persecución indebida y sin sustento en contra de los investigadores? Y su segunda pregunta es, familiares de fallecidos en el IMSS de Tula exigen justicia, que paguen los responsables de la negligencia criminal y además exigen que haya indemnizaciones inmediatas. ¿Qué opinan? Y si Zoé Robledo debe renunciar. Son esas dos preguntas. Creemos y lo hemos manifestado de manera pública muchas veces. Cualquier persona que esté en un encargo público, que no cumpla con la ley y que no apegue a las funciones que le corresponden, debe renunciar. Como lo ha denunciado mi compañera Xóchitl Gálvez, la incapacidad también es corrupción y cualquier persona que no cumpla con el perfil ni se deba a sus funciones que la ley le establece, claro que debe de renunciar. Yo te voy a contestar lo de Tula, lo de Zoé. A mí me parece que en cualquier país donde hubiera un enojo social, un titular al que le tenían confiados sus enfermos, 16 personas, de las cuales 14 murieron por falta de oxígeno, porque además actuaron tarde, es para que estuviera fuera de su cargo. Pero este presidente permite la mediocridad y tolera, pero en este caso hay delincuencia criminal. Yo estoy preparando una denuncia en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por el homicidio culposo de 16 personas que fallecieron. Y también quiero decir que las personas afectadas no han ni siquiera recibido los gastos funerarios, ni el famoso seguro de COVID de 11,000 pesos que tanto les han prometido. Entonces, sí creo que es importante que la Fiscalía General de la República, que en este caso ya hay una denuncia por parte de la esposa de una de las personas que falleció, ni siquiera ha empezado la investigación. Pero eso sí, persiguiendo científicos, eso sí, persiguiendo adversarios políticos. Por cierto, mi solidaridad con la esposa concubina del hermano del fiscal, cuya hija está en prisión. Es increíble ese caso. He recibido información aquí en el Senado de los familiares y ojalá también el presidente se diera la tarea de ver lo que está pasando. Es un caso muy personal, pero apesta feo. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. A ustedes, senadoras, senadores, les agradecemos mucho. Muy buenos días. Que para nosotros en términos de derechos humanos es importante, lo hacemos como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Como ustedes saben, el día de ayer algunas compañeras y compañeros asistieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fuimos informados por diversos medios de comunicación que se tomaron las instalaciones de la CNDH. En esta lógica, fuimos ayer mismo en la noche, fuimos comunicados por algunos compañeros que hoy nos acompañan de esta preocupación de qué pasaría con ellos a propósito de la toma de las instalaciones. Nos comunicamos nuevamente hoy en la mañana y por supuesto que les dijimos que el Senado de la República estaba abierto a sus comentarios. Los hemos recibido hoy en este Senado de la República y quisiera solamente iniciar abrir esta primera etapa. Vamos a tener dos comunicaciones con ustedes. Esta primera etapa agradeciendo y reconociendo a las y los integrantes de las organizaciones y de los colectivos que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuál es la preocupación? Pues sin duda que sean escuchados por las autoridades de la CNDH. Yo le voy a solicitar a las y los compañeros que puedan ellos mismos tomar la palabra, informar de lo sucedido
y posteriormente abriremos un espacio a las y los senadores para poder hacer uso de la palabra. Les pediría amablemente si nos pueden decir su nombre, de qué colectivo forman parte y, por supuesto, hacernos saber sus preocupaciones y, por supuesto, sus solicitudes. Adelante, por favor. Bueno, buena tarde a todos y todas. Somos mujeres luchadoras sociales, defensoras de derechos humanos de diversos colectivos de la República Mexicana. El día de ayer nos manifestamos e hicimos una toma pacífica en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Picacho, Ajusco, donde fuimos reprimidas por exigencias que tenemos concretamente por la desatención y la violencia de las que hemos sido víctimas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde solicitamos la renuncia de Rosario Ibarra Piedra, de Francisco Estrada, por la falta de verdad de atención a nuestras denuncias y nuestras recomendaciones, sobre todo la recomendación 63/2020 por violaciones a derechos humanos por la toma de la CODEM en el Estado de México, en Ecatepec. El día de ayer fuimos víctimas de una represión muy fuerte por parte de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, donde fuimos gaseadas dentro de las mismas instalaciones, donde estaban abunquerados policías, donde habían niños y mujeres embarazadas, donde no se tentaron el corazón y donde solicitamos reiteradamente que se presentara a alguien de alto nivel de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reiterando que somos varios colectivas y colectivos de diferentes partes de la República y que somos víctimas de varios delitos, solicitando esta destitución de verdad de la Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le paso la palabra a la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Laura Ivonne Cabata de Anda, madre de Óscar Alejandro Cabata de Anda. Representamos al plantón Sedena, 6 meses instalados ahí en Sedena. Esta protesta o esta oportunidad que nos han dado aquí es en protesta a los malos tratos y al mal trabajo que ha hecho CNDH, no solamente en el caso de mi hijo, sino en el caso de varios colectivos, de varias víctimas que ahorita estamos representando. Hemos sido objeto de resoluciones ridículas, de reparaciones absurdas, de recomendaciones no seguidas y mal hechas, que solo lo hacen para sacar el trabajo, que han sido arrumbadas por más de un año. Hemos sido objetos de omisión de agravios y de derechos que como víctimas del Estado tenemos. En este caso también represento a todos los golpeados del Zócalo en represión a nuestra protesta el 15 de septiembre, que fuimos desalojados por medio de golpes, privados de la libertad. Pero más que nada, estamos demandando que las autoridades, en este caso CNDH, haga su trabajo, porque su trabajo es defender los derechos de las víctimas. Y nosotros no pedimos ser víctimas, nosotros no pedimos que nuestros hijos hayan desaparecido o que estén muertos en vida. Gracias. Buenas tardes, represento a la organización Mujeres en Resistencia Alternativa. Somos un grupo de abogadas defensoras de derechos humanos que acompañamos casos de violencia de género y violaciones graves a derechos humanos. Desde el año 2019 hemos estado buscando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para brindar el acompañamiento a una serie de víctimas y desde entonces tenemos casos rezagados en donde la comisión solamente ha dilatado, ha entretenido a las víctimas, pero no ha generado las acciones contundentes que en sus obligaciones y en su ley interna están. Queremos denunciar que la presidenta Rosario Piedra Ibarra se ha negado en diferentes ocasiones a reunirse con nosotras, si no es a través del secretario técnico de la comisión. La Ombudsperson tiene obligaciones que no puede delegar en otros funcionarios y exigimos que sea ella quien se haga responsable de la comisión. Exigimos
que dejen de dilatar y distraer a las víctimas en el ejercicio de sus derechos, pero sobre todo que les den las facilidades, que hagan las gestiones, que generen las diligencias correspondientes para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia, para que las víctimas puedan tener una reparación integral del daño y unas medidas de satisfacción. Esto no ha sucedido y solamente hemos salido de la comisión con promesas que algunas llevan más de un año y que no se están cumpliendo. Estos procesos dilatorios, estos procesos distractorios han llevado a 2 tomas de la comisión, una en septiembre del 2020, otra en septiembre del 2021. Esto ha dado como resultado acuerdos con alguna organización con la cual acuerdan que será intermediaria para las víctimas. La comisión tiene obligación de atender a la ciudadanía en general y no puede ser un tercero, como lo es hoy el Frente Ni Una Menos, quien pida que se afilien o que sea a través de ellas que la comisión las atienda. Hemos tenido muchas llamadas a muchas compañeras defensoras de derechos humanos y víctimas diciéndoles que deben afiliarse a un frente, que deben hablar con una pseudodefensora de derechos humanos para poder ser escuchadas y atendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando todas las ciudadanas y ciudadanos tendríamos el derecho de ser escuchadas y de ser atendidas por la comisión sin un tercero. Esto se llama tráfico de influencias y queremos denunciarlo. Pero también queremos pedir que a los funcionarios que no están haciendo su trabajo de una institución que debe defender y velar por los derechos humanos de las personas en un estado que se encuentra en crisis y en una grave crisis humanitaria, que dejen el cargo, que renuncien o que sean destituidos todos estos personajes que ya nombraron mis compañeras y que están dilatando la atención a las víctimas. Muchas gracias. Gracias. Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos y otros senadores, no estamos acá en condición de la Comisión de Derechos Humanos, pero sí alarmados de lo que nos platicaron. Miren, es el mundo al revés. Que la CNDH abandone a las víctimas o que haga acciones para que se les presione para desalojar con el uso de la fuerza, que les gaseen, que las recomendaciones sean omisas, es extraordinariamente grave. Nos sumamos al llamado para que la titular de la CNDH les reciba. Y si es preciso, sepan ustedes que les vamos a acompañar como testigos de calidad de que se les atiende, porque no se puede permitir que en este país se estén violando los derechos humanos y quien tendría que defender no acompaña. Esperamos la respuesta de la CNDH y quedamos atentos para acompañarles. En el Senado sí estamos dispuestos a acompañar a las víctimas. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación y principalmente dar la bienvenida a este Senado de la República a varios colectivos representantes de personas que han sido reconocidas ya como víctimas, externando varias preocupaciones que son importantes de atender. Entre ellas, la solicitud de que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las atienda. Y como bien lo dice el senador Álvarez y Casa, les acompañaremos de ser necesario para verificar que tengan una atención integral. Otro punto relevante es la falta de nombramiento para comisionado de atención a víctimas. Ese cargo lleva ya mucho tiempo sin titular. No conformes con haber extinguido el Fondo de Atención a Víctimas, ahora ni siquiera hay quien les pueda recibir para darles su calidad de víctima y poder tener acceso a una atención por parte del gobierno. Es terrible, efectivamente, que aún ellos representando varias circunstancias terribles que vivieron,
se unieron por una causa, el ser atendidos y atendidas. Y el día de ayer fueron desalojados de su plantón, el segundo o tercero que llevan en petición de audiencia, fueron desalojados con violencia y con coacción. Esto no puede ser. El órgano encargado de proteger a las víctimas, de vigilar por los derechos humanos, no puede ser el órgano que esté persiguiendo, insultando y humillando a quienes ya han vivido una tragedia cuyo daño es irreparable. Estamos solidariamente con ellos, como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, como senadoras y senadores de la República, pero principalmente como seres humanos, que debemos de acompañarnos para resolver de forma pacífica nuestros conflictos y más aún a quienes tienen ya o están en proceso de tener su grado de víctimas. Muchas gracias y buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de la senadora Vázquez Mota en esta tarde, del senador Botello, muchas gracias, senador integrante de la Comisión de Derechos Humanos, de la senadora Gina Cruz, integrante también de la Comisión de Derechos Humanos. Y queremos solamente decir, para concluir, 3 cosas. Primero, hacemos un exhorto muy respetuoso, pero muy enfático a la presidenta de la CNDH para que reciba de manera personal a los manifestantes. Segundo, es necesario que se le dé trámite a sus demandas. Y tercero, sería muy lamentable que la CNDH criminalice a las y los manifestantes. Esperamos que haya altura de miras y esperamos que se pueda escuchar, pero sobre todo se pueda resolver a las problemáticas planteadas aquí, planteadas en la sede de la CNDH, planteadas en las oficinas de la CNDH del Centro Histórico. Hoy urge para este país una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte, independiente, autónoma, que proteja a las víctimas de este país y que no esté subordinada al presidente de la República. Muchísimas gracias. Este es el Senado de la República, que sin duda es la casa de todas y de todos. Muchas gracias. Vamos a... Gracias a las senadoras y a los senadores que nos acompañaron en esta conferencia, así como las compañeras de las organizaciones participantes. Muchísimas gracias y buenas tardes.